Bienvenidos a EU Talks, este ciclo de conversaciones sobre temas de coyunturas de la Unión Europea relevantes para la Argentina. El tema de hoy es un tema que atraviesa al mundo entero en un debate súper actual, el impacto de la inteligencia artificial en la vida de todas las sociedades. Y la gran pregunta, ¿cuánto regular? ¿Hay que regular? ¿Hay riesgos realmente importantes en el uso y en la aplicación de la inteligencia artificial? De eso vamos a hablar hoy a partir de la experiencia de la Unión Europea, que se ha convertido en pionero de estas regulaciones en los últimos meses, y a partir del camino que empieza a atravesar la Argentina en pos de una regulación posible. Estamos hoy con dos especialistas en ese tema. Ricardo Castañeira, muchas gracias por estar hoy en el ciclo de EU Talks. Un placer. Y Juan Corbalán, muchas gracias por estar aquí también. Gracias por la invitación. Ricardo fue consejero coordinador de Asuntos Digitales en la representación permanente de Portugal ante la Unión Europea en Bruselas y además fue un alto ejecutivo de multinacionales dedicadas a la tecnología y también de la industria del entretenimiento, así que une dos mundos, traza un puente entre el mundo regulatorio de la Unión Europea y una industria real impactada por la inteligencia artificial. Y Juan Corbalán también cruza dos mundos muy interesantes, el del derecho y el del mundo de la inteligencia artificial. Es el director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, entre otros logros académicos de investigación y del mundo del derecho. Gran tema, el de la inteligencia artificial. La Unión Europea, como decía, se ha convertido en este pionero en un mundo de innovación continua, ¿no? Pionero en este mundo que cambia continuamente. En diciembre conocimos esta especie de aventuras, de maratón que atravesaron las instituciones de la Unión Europea para alcanzar un texto común de ley de inteligencia artificial. Salió publicado en todos lados que estuvieron 36 horas, 22 horas en una etapa, pararon un día y siguieron otras 14 horas, posteaban quienes estaban allí presentes, todos los delegados, en Twitter, en X, fotos tomando café hasta altísimas horas de la madrugada. Efectivamente, Ricardo, ¿cómo se dio ese proceso de llegar a un texto común? Porque parece una, sesión maratónica de 36 horas, pero todo sucedió en esas 36 horas, o el proceso fue mucho más largo. Y la segunda cuestión es, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que atravesó ese proceso hasta encontrar un texto común? Pues ese momento fue el culminar de muchos años de análisis, de negociación, de trabajo. Las 36 horas fue el momento donde estaban concluyendo las negociaciones entre las tres instituciones, entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que es la entidad donde están reunidos los 27 Estados miembros. Pero mire, la inteligencia artificial en Europa y en la Unión Europea empezó a ser discutida en 2017, hace mucho tiempo, con recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión, sobre todo para que pensara la dimensión ética de la inteligencia artificial. Pero después, en 2019, sale un libro blanco de la inteligencia artificial, salen principios éticos de la inteligencia artificial, también en 2019, 2020. La propuesta concreta solo se pone sobre la mesa en abril 2021. Entre abril 2021 hasta el final de 2023, la verdad es que la votación, la publicación es en 2024, son más de 3 años, Claro. 3 años de negociaciones muy intensas. Significa que fue un proceso extraordinariamente participado por todos, incluido por ciudadanos, empresas, academia y por lo tanto, yo diría que de hecho el resultado final no es algo que salió de un acaso. De hecho, hubo temas controversos. Por ejemplo, el tema de la definición de lo que es inteligencia artificial, y sigue siendo, porque no hay una unanimidad a nivel global. Los temas, por ejemplo, de la definición de riesgo, lo que es una inteligencia artificial de alto riesgo o de bajo riesgo. Sí. Todo este tipo de detalles fueron momentos de alguna tensión. Pero la verdad es que el resultado final, lo más importante creo es que dinámico, porque como se trata de una
tecnología que está evoluyendo demasiado, el momento regulatorio también creó mecanismos en el acto europeo de actualización. Lo podemos hablar después, interesante cómo funciona. para retomar ese tema. Ahora, Ricardo, es un sector, no solamente es un desarrollo tecnológico, también es un sector económico súper potente con operadores de enorme potencia, de enorme poder, a veces más poder que los mismos estados en muchas ocasiones. ¿Cómo se regula en una tecnología tan crítica y que evoluciona tanto cuando además hay tantos intereses de jugadores y de actores poderosos del sistema del mundo económico y del mundo político también? Exactamente por eso, porque existen pocos jugadores con mucha relevancia y por lo tanto el punto de partida para todos los players, para todos los operadores, sobre todo para los más pequeños, startups, pymes, claro que el punto de partida no es igual. Exactamente eso justifica la necesidad de una regulación, para que el llamado level playing field, o sea, el punto de partida, para nivelar y dar igualdad a que todos se permitan obtener un resultado positivo. Entonces, creo que esta es idea que está por detrás, o una de las ideas que justifica la necesidad de regular. La otra idea es aportar seguridad jurídica, porque es muy importante que la gente sepa cuáles son las reglas aplicables a todo, pero en particular cuando se trata de un dominio que de hecho está impactando tanto nuestras vidas. Impacta la vida de los ciudadanos, impacta la vida de las compañías, de los estados, de las democracias. Y entonces no se puede dejar y quedar a que 2, 3 players a nivel global determinen cómo funciona. La tercera cuestión es que no vale la pena hablar de regulación sin hablar de inversión y de innovación. Y nosotros en Europa tuvimos la capacidad de poner este triángulo virtuoso encima de la mesa. O sea, no se habló solamente de regulación, se habló muchísimo de innovación y de inversión también. Bien. Juan, la Argentina tiene otro tipo de dilemas, de desafíos hacia adelante, en un clima global que plantea también un desencuentro o un debate sobre el nivel de regulación que tienen que tener las economías. La Argentina está en un proceso de cambio, de concepción, y hay mucha discusión también sobre la desregulación en un Estado que no ha sido un buen regulador. Hoy en día se empieza a discutir en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados los distintos proyectos de ley. ¿Cómo describirías el estado de la cuestión sobre la regulación de la inteligencia artificial en esos proyectos presentados? ¿Cuántos son y cuáles son los principales lineamientos? Bueno, en primer lugar, la cantidad de proyectos de ley que hay, podríamos dividirlos en dos grandes grupos. En un grupo podríamos poner a los proyectos en donde de alguna forma se sigue la tendencia europea. ¿Sí? Que quizás la tendencia europea, para resumirlo muy sencillamente, porque tiene muchas cuestiones y abarca varios aspectos, podríamos resumir en un enfoque basado en el riesgo, en donde se arma como una especie de menú de 4 opciones: sistemas prohibidos, de alto riesgo, ¿sí? De riesgo moderado y después eventualmente de riesgo bajo. Entonces, algunos proyectos argentinos tienen esa tendencia, ¿sí? Con algunas iniciativas que en general esas iniciativas, salvo cuando fuimos a la Cámara de Diputados con un grupo de expertos a hacer un debate, no han tenido, cada uno de estos proyectos, no han tenido un debate rico y frondoso como sí ha pasado en Europa con esta ley que finalmente se aprobó. Y después hay otra tendencia en donde se pretenden regulaciones bien verticales, específicas o sectoriales. Por ejemplo, las deepfakes. Claro. Que hoy me parece que es algo extremadamente crítico. Por áreas, digamos. Por área. Es decir, cuestiones de deepfake, es decir, procesos electorales, agarrar la cara de un niño y después hacer un video que tenga contenido erótico o de abuso sexual infantil o de cuestiones de lo que se suele conocer como pornografía infantil. Sí, sí. Entonces, esas son como las dos tendencias, pero no existe un proyecto que tenga consenso. Viste que en general cuando uno va a regular, al menos en nuestro país siempre ha sido así, los proyectos de ley que más éxito han tenido son los que han, de alguna manera, tenido mucho debate detrás y eventualmente ha habido una discusión robusta detrás de un proyecto que va sufriendo diferentes enmiendas, modificaciones, hasta que se llega de alguna manera a un consenso.
en el caso de los proyectos de ley más virtuosos, Sí, ¿no? sí, sí, En algunos sí. otros casos no han seguido ese camino. En general no existe hoy en día un proyecto de ley que haya sido discutido multisectorialmente. ¿Eso es porque falta un camino a recorrer o porque hay una deficiencia y no está claro que ese proceso se vaya a dar? Me parece que es el primer aspecto que mencionaste y no tanto el segundo. Esto recién empieza de alguna manera. No solo que recién empieza, sino que, como bien decía él, tomando la analogía del triángulo, en general la regulación es el final de un camino, nunca el inicio de un camino. O sea, cuando uno, esto pasó con los autos, quizás para que la gente lo hagamos más empático. Cuando los autos en el 1900 empezaron a desplegarse, hubo una ley en donde había una persona con una bandera roja, se llamaba Ley de Bandera Roja, que tenía que ir delante del auto, fines del siglo XIX, Claro. para que el auto no fuera rápido. Entonces la Ajá, gente nos está mirando y dice, pero ¿cómo puede existir una ley así? Claro. Bueno, porque en definitiva la regulación tiene que ir asimilando los cambios tecnológicos. Y entonces eso requiere un proceso madurativo. Europa no es que sacó la ley en 2017, empezó a discutir en 2017. Me parece que en Argentina nos falta esa práctica, esa suerte de acompañamiento a un proceso y no decir, regulemos, copiemos y saquemos, que es lo que muchas veces hemos hecho. Si me permites añadir algo que me parece importante a lo que acaba de decir Juan, es que, de hecho, durante mucho tiempo, y sigue, fue dada la oportunidad a los operadores de inteligencia artificial de se autorregularen a través de códigos de conducta, de códigos de... Entonces, la verdad es que la realidad está demostrando que eso no es suficiente. Y por lo tanto, el tema de la regulación va un poco allá de los códigos de conducta, ¿verdad? Aunque lo acto europeo también sigue previendo la posibilidad, sobre todo en las aplicaciones sin riesgo o de muy bajo riesgo, de que los códigos de conducta sigan siendo aplicados y desarrollados. Ricardo, modelo europeo, Juan habla del modelo de riesgos, vos los mencionaste también, ese riesgo de, donde todo debe ser prohibido, el riesgo máximo y los distintos niveles. ¿Podrías explicar someramente cada uno de esos niveles y dar un ejemplo concreto de qué riesgo se corre y cómo lo regula la ley europea? Claro, imaginemos una pirámide, ¿verdad? Donde tenemos el tope de la pirámide con las prácticas absolutamente prohibidas. Por ejemplo, puntuación social, social scoring. Sí. O sea, como en algunos países, pocos, pero en China, por ejemplo, Sí, sí. ¿no? Los ciudadanos son monitoreados 24/24 con soluciones de inteligencia artificial y su comportamiento, o depende de su comportamiento, por ejemplo, para obtener un pasaporte, para viajar al extranjero, Tener un empleo para también tener un en empleo India. público, por ejemplo. Eso es absolutamente inaceptable en Europa porque, claro, está contra nuestros derechos más fundamentales. Eso está prohibido directamente. Totalmente prohibido, como ejemplo. Tenemos después las aplicaciones de alto riesgo. Y las aplicaciones de alto riesgo son las que se aplican, por ejemplo, salud, educación, contratación, por ejemplo, de empleo, donde muchas veces las soluciones hacen discriminación porque el algoritmo ya Claro, está sesgado. Absolutamente, tiene un prejuicio y, como tal, la verdad es que necesitamos aplicar un conjunto de obligaciones un poco más específicas, ¿verdad? Y sobre todo que exista un proceso ex ante, antes del producto, durante el proceso de desarrollo y antes que el producto se ponga a la disponibilidad de los consumidores del mercado. Pues tenemos un tercer nivel, donde se aplican obligaciones de transparencia, sobre todo. Imaginemos que haya rotulaje, labeling, o sea, que un ser humano tenga conciencia y conocimiento que está hablando con una máquina, Claro. con un robot, por ejemplo. Tiene que ser informado, porque O el uso naturalmente... de los datos también, ¿no? Absolutamente. Claro. Y finalmente, la base de la pirámide es lo que hablábamos, por ejemplo, imaginemos traductor Sí. que utilizamos diariamente en nuestro teléfono móvil. Sí, sí. O sea, un traductor no tiene riesgo, Claro. a priori no lo veo. En estos casos, de hecho, casi no hay obligaciones o sobre todo se habla mucho de autorregulación para quien está desarrollando ese tipo de aplicaciones. ¿Está más pensada cada una de esas regulaciones en los niveles en que se regula por los distintos niveles de riesgos que hay para el mundo de los desarrolladores y no tanto para el mundo de los operadores comerciales? Hay obligaciones distintas para los dos niveles.
Y eso se discutió muchísimo. Claro, ha sido un debate. Pero ahora es muy interesante porque ahorita mismo la Comisión Europea acaba de presentar una iniciativa legislativa sobre la responsabilidad sobre inteligencia artificial y quien desarrolla inteligencia artificial. Porque mire, este es muy importante. El Acto Europeo de Inteligencia Artificial es un acto horizontal. O sea, porque a nivel europeo no hay competencia en muchos dominios, por ejemplo, en dominios de educación, salud. Competencia de mercado. Competencia política de las instituciones europeas. Entonces no se puede regular todo. Competencia en el sentido que no tiene alcance hasta ese nivel. No Bien. tiene poder. Sí, sí, sí. ¿Okay? Son poderes restritos a los Estados miembros. Entonces, y a lo mejor la verdad es que no fue la opción vertical de que hablaba Juan en otros casos, es una opción más verticalizada para crear un ambiente regulatorio mínimo pero armonizado para los 27 Estados miembros, porque es un mercado único. Sí. Y entonces, de verdad que tenemos que tener mucho en cuenta el contexto de la forma como está organizada la Unión Europea. Sí, que es súper compleja, por lo menos para la mirada argentina. Absolutamente. Claramente. Juan, esta cuestión de, bueno, es una ley para una tecnología que está en continua evolución dinámica y es muy nueva. La Unión Europea empieza a conversar sobre esto en 2017 y el chat GPT sale en 2021, ¿no? 2022. 2022. 2022. Entonces, casi toda esa conversación se da sin siquiera afrontar el principal desafío. En la Argentina, además de esos desafíos, se suman una burocracia estatal, una dirigencia política que tiene pocas capacidades técnicas y de know-how. ¿Eso agrava o empeora la posibilidad de un camino a recorrer interesante en términos de razonabilidad tecnológica y de razonabilidad legal? La respuesta es sí, pero déjame que te haga como dos contextualizaciones. A ver. Porque por ahí mucha gente que no está tan familiarizada en el tema de la inteligencia artificial es muy desafiante porque es una tecnología que es de propósito general, es decir, para que se hagan una analogía es como la electricidad. Empieza a estar en todos lados y es omnipresente. Es decir, empieza a formar como una capa invisible que subyace a casi todo lo que va a ser un humano con la tecnología en su dispositivo móvil. Se vuelve naturaleza, no lo percibimos. Digamos como una capa, ¿sí? Como una capa invisible tecnológica que sirve para todo. Ahí lo primero que me parece relevante es hay muchas formas de usarla y muchas formas en las que se manifiesta la IA. Entonces vos decís, ok, Juan, dame un ejemplo. Bueno, una cosa es un auto autónomo, se manifiesta de manera muy sofisticada, se acordará la audiencia de Kit, el auto fantástico, ¿sí? En donde, bueno, yo necesito algo muy complejo, en donde hay robots. Ok, otra cosa es si voy a una clínica y veo un robot que está operando y atrás hay algoritmos de inteligencia artificial que quizás son considerados de alto riesgo en estos términos. Pero también me pongo a jugar con DALL-E y le pido que me cree una imagen tuya distorsionada. Entonces, lo primero que hay que entender es que la dificultad de legislar sobre este fenómeno sin pensar antes y sin dialogar es que es muy multifacético el uso de la IA. Entonces, es tan multifacético que la gente tiende a simplificarlo en, bueno, prohíbo ChatGPT o no, o prohíbo que las empresas usen la IA. Entonces, se da un falso dilema. Se empieza a dar como una suerte de, no, es una tecnología que nadie tiene que tocar. Nadie tiene que regular. No solo tocar, sino regular, digamos, abordar. Y es como decir que la electricidad nadie la tiene que tocar, o es como decir que Internet no se tiene que regular. En un punto, no va a haber ningún país del mundo. Esto es casi literal. No va a haber ningún país del mundo que no tenga algún tipo de regulación. Entonces, ahí viene el segundo punto. La discusión está en el cómo. La verdadera discusión, en mi opinión, no está en esto, regulación sí, regulación no. Es, algunas cosas va a haber que regular y me parece que hay mucha gente que va a estar de acuerdo sobre niños, niñas, adolescentes, sobre hacerle decir a una persona lo que nunca dijo y que alguien diga, mirá, yo no puedo agarrar la cara de un niño de 9 años, como pasa en escuelas en Argentina, y sus compañeritos agarran un cuerpo desnudo y a esa nena con inteligencia artificial la empiezan a viralizar. Claro. Nadie podría estar en desacuerdo en regular eso. Claro, un tema de seguridad ciudadana. Seguridad ¿no? ciudadana, pero claro, entonces uno dice, Juan, pero escuchá, lo que yo estoy escuchando en Argentina no tiene que ver con eso.
tiene que ver con que si soy una pyme y no llego a fin de mes, y encima me van a prohibir usos de inteligencia artificial y voy a tener que, si es de alto riesgo, cumplir con una serie de pasos burocráticos, me la dejas muy difícil. Entonces, lo que me parece que para concluir hay que dejar claro, al menos en este punto, es si esto se aborda de manera simplificada, no vamos a poder abordarlo bien ni regularlo bien. Si esto se segmenta y se analiza bien a qué público queremos dirigirnos, qué queremos proteger, y se discute y se analiza, probablemente tengamos una mejor regulación, aunque quizás el camino sea para ciertas áreas la no regulación. ¿Ves que el camino para Argentina, en las condiciones estructurales de Argentina, de la discusión argentina, del clima político y económico, es más viable de consenso una regulación que vaya vertical, que vaya por sectores, antes que una regulación general con niveles de riesgo? En principio sí, pero no porque sea buena o no. Esto incluso lo hemos charlado con él cuando vino de visita. A mí me parece que no hay una regulación a priori buena o mala. Esto es como decir, ¿qué sistema es mejor? Depende mucho, es como en la Argentina la analogía con el fútbol funciona fantástico. ¿Qué es mejor, 4-4-2 o 5-3? Depende del equipo, claro, depende del técnico, depende de qué quieras hacer. Esto es algo parecido, es decir, no es que siempre es mejor horizontal claro. o nunca es mejor horizontal. Sí te digo dos cosas respecto de esto, habiendo hecho esa aclaración de esta analogía con el sistema táctico en el fútbol. Nosotros tenemos tradición europea de regulación. Y esto es algo que no podemos negar, más allá de la posición política de alguien. La tradición argentina, históricamente, nuestro Código Civil, el Código Comercial, las leyes argentinas, en su gran mayoría se inspiran en el derecho continental europeo. Con lo cual, nuestra tradición para razonar las leyes, la regulación, no es ni americana, ni china, ni oriental. Sí. Es europea. ¿Pero crees que va a tener más obstáculos ese marco de razonamiento en el contexto actual y con las condiciones actuales? No, eso creo que va a generar como una especie de dicotomía. Porque si uno va a las facultades de Derecho, la matriz de razonamiento jurídico y las leyes argentinas no reflejan la ausencia de regulación. No es eso lo que uno ve en el ecosistema legal argentino. Uno ve una tendencia y un ecosistema regulatorio de matriz europea. Con lo cual, si alguien decide políticamente ir hacia un sistema de ausencia de regulación, en definitiva estamos como, de alguna forma, haciendo chocar culturalmente nuestra tendencia histórica, que no empezó hace 10 años, ni 15, ni 20. Mínimo 200 años. Sí, mínimo, no es que arrancamos hace 20 años con esto. Entonces me parece que ahí... Pero con las expectativas que hay, Juan, de la consultora McKinsey planteaba que el mundo de la inteligencia artificial, las inversiones que podían llegar a la Argentina pueden llegar a ser de 125.000 millones de dólares porque se valora el talento argentino, la superficie territorial y también la falta de una regulación y una enorme flexibilidad regulatoria. En ese contexto y con esas expectativas y un clima político que está hablando de poner mucho énfasis en el desarrollo económico de la inteligencia artificial, con esa expectativa, ¿es posible el modelo europeo? A priori parecería que no, porque en definitiva el modelo europeo, vos pensás que estamos equilibrando dos grandes mundos. El desarrollo económico, la prosperidad, el desarrollo de las empresas, pero por otro lado los derechos de los seres humanos, de las personas que caminan por la calle, claro, sí, claro. Físicas. Ahí en esa ecuación está clara la posición de Europa, que si uno lee nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales, es de esa matriz. Entonces, lo que en definitiva está en discusión es si una empresa va a poder hacer cosas que en Europa es de alto riesgo, con lo cual en Europa va a tener más auditorías, va a tener que cumplir más requisitos, es obvio que van a ser menos costos. Bajan los costos. Claro. Los costos de ir y desarrollar una IA claro. es desde ya que va a bajar porque eso es parte de los costos. Es decir, cumplir normativas dentro de una empresa está dentro de lo que podríamos llamar costos o gastos. Sí. Ahora bien, eso va a ir en prejuicio de quién. Entonces lo que está en discusión es, pero ¿y las personas van a poder hacer valer igual sus derechos en Europa que en Argentina? Bueno, a priori la respuesta sería no.
claramente no van a poder hacer valer de la misma forma en Europa que en Argentina sus derechos, al menos de esa manera. Ricardo, es muy interesante el dilema, ¿no? Porque Europa tiene una concepción casi iluminista, ¿no? de la protección de los ciudadanos y de esa igualdad y de su privacidad y de sus libertades que no quede impactada por una explotación económica a partir de ese sector tan pujante como es la inteligencia artificial. ¿Cómo se plantea ese debate en Europa, que ya viene hace muchos años, entre la protección ciudadana y la innovación económica, ¿no? Hace muy poco, en este año, la Comisión Europea sacó un artículo, precisamente un análisis sobre esto, que planteaba que Europa se estaba quedando rezagada respecto de Estados Unidos o inclusive de China en los desarrollos tecnológicos de punta. Así, ¿cómo esta ley protege de alguna manera ese balance entre innovación y la seguridad ciudadana? Para nosotros creo que no se puede concebir innovación sin respeto de los derechos fundamentales. Eso creo que no existe, porque eso no es innovación, eso es otra cosa. Podemos llamarle lo que queramos, pero innovar significa, antes de todo, respetar derechos fundamentales. Entonces, esto es el punto de partida y por eso recuerdo que las primeras recomendaciones en 2017, los primeros principios, siempre tuvieron la dimensión ética de la inteligencia artificial. Eso es el punto de partida europeo. Y eso es muy importante porque nosotros creemos en Europa que el hecho de soluciones de inteligencia artificial que respeten los derechos fundamentales y sean éticas van a ser más competitivas. Porque hay un momento en que los consumidores, claro, entre dos opciones, una que no respeta su privacidad, una que no tiene respeto por su individualidad, o otra que de hecho cumple con un conjunto de normas mínimas, pero de privacidad, de derechos individuales, ¿cuál sería la que usted iba a optar? Sí, hay un valor agregado en ese respeto por la ciudadanía. Y ese valor agregado, del punto de vista europeo, claro, torna la solución más competitiva también, porque añade valor también de ese punto de vista. Permítame que le muestre un mapa, porque creo que es importante también en este momento desconstruirnos un poco la idea. ¿Dónde debemos enfocarlo? A ver, ¿lo muestra la cámara? Creo que es importante desconstruir el mito, porque se habla mucho que en Europa se regula demasiado. Y más, se dice que en Europa es el único que ha regulado inteligencia artificial. Bueno, se habla de Europa como pionero de esto, ¿no? Como pionero, sí es verdad, pero no significa que sea el único que lo haya regulado, la única región. Sí. Mire, acá tenemos un mapa hecho por una organización no gubernamental, donde podemos mirar que verde son los países que ya tienen regulaciones efectivas. Acá está Estados Unidos, que siempre escuchamos como no tiene regulación, podemos hacer lo que queramos. Eso no es verdad. En Estados Unidos existe regulación, mucha regulación, en temas que nosotros, por ejemplo, en Europa todavía no logramos. Por ejemplo, réplica vocal, abuso de imagen, deepfake, proceso electoral. O sea, mire que en Estados Unidos también. Tenemos, claro, China, tenemos India, tenemos toda Europa, pero también tenemos acá en naranja países donde existen ya proyectos, propuestas legislativas sobre el tema. Y en amarillo donde se empezó a discutir. O sea, la verdad es que no miramos blanco. Blanco significaría que no hay. Ausencia total. Total. Eso no existe. Eso creo que es importante desmistificarse, porque es la realidad, es la verdad. Y si puedo. Sí. Hace pocos meses la Comisión Europea anunció, esto es muy importante, porque nosotros hablamos de innovación, hablamos de regulación, pero todavía no hablamos del tercer punto importante del triángulo, que es inversión. Eso hace parte también de la cultura europea y por eso la Comisión Europea hace unos meses presentó públicamente un paquete de imagínense, 4.000 millones de euros, 4.000 millones de euros dedicados a startups y pequeñas y medianas empresas solo para desarrollar soluciones de inteligencia artificial. Entonces, mire, cuando se critica Europa porque hace regulación, eso va a perjudicar innovación. No, a través del modelo de inversión pública, o sea, con fondos europeos, se están creando estímulos para que startups
y pymes, startups y pymes europeas, puedan desarrollar un ecosistema de innovación basado en inteligencia artificial, utilizando supercomputadoras, desarrollando también servicios públicos basados en inteligencia artificial. O sea, este es un elemento fundamental porque es como mirar este copo y mirarlo la mitad vacía o la mitad llena. O sea, hay que mirarlo como un todo. Eso creo que nosotros en Europa lo estamos haciendo. Juan, es interesante el mapa que nos mostró Ricardo porque, bueno, ecualiza. Hay un estado general de regulación. El tema es hasta dónde se llega o cómo se diferencia esa regulación. Me interesa ver si podés explicarnos esto, esa comparación entre Europa y Estados Unidos. Hay quienes sostienen que en Estados Unidos hay regulación, pero hay un enorme incentivo vía el sistema de patentes para la innovación. Entonces, de alguna manera, se compensa la voluntad regulatoria con la voluntad innovadora. Y después me interesa tener tu mirada sobre el caso de Brasil, que anunció una inversión de 4.100 millones de dólares para un plan de desarrollo de la inteligencia artificial. ¿En qué punto está Brasil en términos regulatorios y de innovación? Quizás en relación a lo que nos comentaba, me parece que hay, en relación a esas dos preguntas, hay como un hilo conductor subyacente que es como una posición más filosófica sobre el tema. Que para mí es lo que estamos atravesando hoy en Argentina y mucho más en relación a incluso nuestra posición en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Digamos, porque en definitiva esto tiene que ver con, bueno, hacia dónde estamos yendo conceptualmente, no políticamente, conceptualmente en relación a cómo desarrollarnos como país. ¿Y esto por qué tiene que ver mucho con la IA? Porque esto ya pasó en el derecho laboral. Digo para poner un ejemplo muy tangible para cualquier persona que nos mira del otro lado. Uno podría tener un modelo en el cual no me importa lo que pasa dentro de una fábrica, que trabajen los nenes 18 horas, porque lo que necesitamos es que la fábrica produzca. Esto ya pasó en la historia humana. Sí, esto ya existió. Durante muchas décadas esto pasaba. Hasta que en un momento la historia dijo, no. El trabajo infantil. Yo no puedo tener un nene a los 8 años trabajando 19 horas, porque esto tiene que ser explotación laboral. Entonces, me parece que ahí hay un punto filosófico que es, aunque sea sectorial o aunque sea horizontal, en un punto la realidad va a ir decantando sola, como pasó con todas las tecnologías que inventó el humano, hacia usos abusivos, porque esa es la tendencia, porque siempre termina siendo la tendencia, hasta que en un momento uno dice, yo no puedo permitir esto. De hecho, hoy vos tenés más de 20 páginas que podés clonar voces y no te piden nada. Entonces, eso es como un punto. El segundo, así voy a tu tema en Estados Unidos, pero me parece que esto es muy importante, porque si no hay como una especie de falsa ilusión de, ok, me voy a poder mantener sin hacer nada y eventualmente la ciudadanía se va a quedar así. Claro. Y en un punto vamos a estar 10 años sin hacer nada. Sin hacer nada, sin regular nada, quiere decir. Por supuesto, sin abordar nada. Entonces, ahí es donde me parece que quizás el modelo estadounidense, porque yo comparto más filosóficamente el modelo europeo, uno lee la ley europea y dice, mira, estoy de acuerdo con que ciertos sistemas sean prohibidos, ciertos sistemas de alto riesgo también estamos de acuerdo, con lo cual si le preguntas a un argentino que entiende un poco de regulación, ¿hasta qué punto lo que dice Europa está mal? Es raro que te diga, no, eso está todo mal. Porque jurídicamente la mayoría de cosas que están en la regulación europea coincide con nuestra matriz constitucional y de tratados internacionales. No es que es una innovación absoluta que fue importada de Noruega o de algún país exótico que no tiene que ver con nuestras constituciones y con los tratados y con nuestras normas. El punto es que quizás Estados Unidos, y acá viene un punto clave, tiene una lógica de regulación muy sectorial y vertical que tiene, en mi opinión, mucho más que Europa. Incluso en los estados mismos, en cada estado, porque incluso Estados Unidos se parece más a nosotros en términos de organización política territorial, es federal, como nosotros. Te interrumpo un segundo, porque Ricardo, vos sos un hombre, has sido un alto ejecutivo en el mundo del entretenimiento, en el sector de la industria del entretenimiento. Hubo una huelga de guionistas de Hollywood que se conoció por su duración,
que obtuvo una protección muy clara del trabajo de los guionistas, donde no puede intervenir la inteligencia artificial. La ley europea, ¿qué protección daría a los guionistas de Europa, a diferencia de lo que hizo un sector, la protección de un sector que peleó por sus derechos? ¿Cómo funcionaría eso en Europa, bajo el nuevo contexto? Absolutamente, es una excelente pregunta, porque la verdad es no cómo daría, es que cómo da. ¿Qué protección da? Sí. Porque existe. Sí. De hecho, el acto europeo es interesante porque la inteligencia artificial generativa, de hecho, no estaba prevista en la propuesta original. O sea, claro, este es un ejemplo, demuestra cómo el proceso de negociación se adaptó a la realidad y a los desafíos que pues, están ahí. Entonces, el resultado final, el texto final, sí contempla un capítulo dedicado a inteligencia artificial generativa, donde se colocan, de hecho, múltiples desafíos en términos de respeto por la propiedad intelectual. Ajá. Y el tema de los guionistas tiene que ver claramente con la producción intelectual de guiones, que es igual, por ejemplo, con los músicos, las composiciones musicales, que es igual con los periodistas como usted, cuando produce su trabajo, cuando produce su texto. Pues a mí me parece increíble que uno venga y que utilice su obra intelectual, que la mezcle y que salga sin le haber preguntado si consentía. Sí, sí, sí. 2, si consente, a lo mejor que le pague, que remunere. Entonces, y entre las dos, que tengamos la oportunidad, sobre todo los propietarios intelectuales, o sea, los autores o los titulares de derecho intelectual, de hecho, que tengan la posibilidad de fiscalizar si sus obras sirvieron para datos de entrenamiento de los modelos. Ajá. Todo esto está, de hecho, previsto en el Acto Europeo de Inteligencia Artificial, sobre todo porque lo pone en conexión con la Ley de Derecho Autor Europea. Entonces, estos mecanismos de protección de propiedad intelectual sí están previstas, pero necesariamente estamos en un momento de implementación. Claro. Es muy importante que quien nos mira y escucha tenga conciencia que una cosa es aprobar un texto legislativo. Cosa distinta y tan importante o más importante es implementarlo y ejecutarlo. Pues en este momento en Europa es donde estamos nosotros. Empezando a ejecutar y a implementar el texto que fue aprobado. Y en 2026 se tiene que promulgar. La verdad es que hay distintos plazos en función de distinto tipo de obligaciones. ¿Okay? Depende de por ejemplo, los modelos de propósito general. Tiene un plazo. Sí, sí. La verdad es que hubo una cierta elasticidad en función de qué tipo de obligaciones estamos hablando, y le voy a dar un ejemplo. La Oficina de Inteligencia Artificial Europea, que de hecho es la entidad que diariamente va a implementar el acto europeo, la oficina, de hecho, empezó a funcionar antes mismo de la publicación del reglamento, claro, para darle una idea del sentido de urgencia. Sí. Esto es algo que necesitamos hacerlo de inmediato. Pero déjame complementar con los guionistas, porque ahí te hago la analogía en tu pregunta. Los guionistas lograron una prohibición. Vamos a ponerlo bien concreto. Cuando uno repasa el acuerdo al que arribaron los guionistas y los intérpretes y muchos de la industria, lograron varias prohibiciones. No se puede hacer un guión enteramente con inteligencia artificial. Esto es una prohibición. Sí. Con lo cual uno dice, perfecto, ¿y esta prohibición que es China? No, está en Estados Unidos. Sí. Una prohibición. Con esto, en mi opinión, me parece que el falso dilema sobre no hay que regularla ya apunta más a otra cosa, que es no metamos tanta burocracia y no le metamos el peso de un Estado a las empresas desarrolladoras de IA para atraer inversiones. Pero no puede ser, en mi opinión, obvio, que bajo ese argumento, entonces, los ciudadanos no tengan ningún tipo de derechos frente a la IA. Porque si no es como, no pasa con ninguna otra tecnología en la historia del planeta. O sea, sería la única excepción
de una tecnología de estas características. Ya nos quedamos sin tiempo, Juan, simplemente para retomar el caso de Brasil, que tiene una actitud, una decisión estatal de avanzar con un plan de inteligencia artificial. ¿El debate es distinto? ¿Se parece bastante al argentino e inclusive a estos debates que se están dando en Europa? No, yo creo que, digamos, desde el año más o menos 2017, casi todos los países empezaron a hacer planes nacionales de inteligencia artificial, que parecido a ese mapa, iban cambiando de color según, muy parecido a este mapa, en donde decían, tiene plan, aprobado, tiene plan en elaboración o todavía está discutiendo un plan. Ahí nosotros, el gobierno argentino, en el año 2019 dejó un plan armado de inteligencia artificial que se discontinuó en la gestión anterior, por lo que entiendo, es decir, no es un plan que se llevó a la práctica. Y ahora Argentina no tiene un plan aprobado estratégico, y para que vayamos hacia un formato más Brasil u otros países, pero Brasil es un ejemplo, Chile es otro ejemplo, Colombia es otro ejemplo, tendría que haber una decisión política de invertir de recursos públicos para un ecosistema de IA, lo que no significa para la regulación de la IA exclusivamente, sino es, bueno, le voy a dar al Ministerio o a la Secretaría de Innovación, le voy a dar X cantidad de dinero para que vaya a todas las áreas estatales y empiece a aplicar masivamente IA en procesos estatales. Por ejemplo, ese sería un ejemplo. Por lo que entiendo, no hay esa lógica en Argentina en este momento. Bien. Con lo cual son dos opciones totalmente diferentes. En una se financia la IA desde lo público de manera robusta y en otra no se va a financiar la IA. La IA tiene que emerger del sector privado. Claro. Bueno, visiones de mundos que están ahí en diálogo. En el peor de los casos chocan y en el mejor de los casos están en diálogo para encontrar algún tipo de síntesis de Europa, Argentina y América Latina y una visita a Estados Unidos también en esta conversación. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer, gracias. Muchas gracias a todos por haber estado en esta edición de EU Talks. Los esperamos en la siguiente y visiten nuestro canal de YouTube donde vamos subiendo las distintas sesiones. Muchas gracias.